noches, amigos y familia de Igracore. Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder nuevamente estar acá a través de esta plataforma digital Igracore Guayaquil. Y continuamos con la serie de estudio bíblico sobre los reyes de Israel. Y quisiera que por favor usted abra su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 5. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión y dirección de su Santo Espíritu. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú vas a permitir, Dios mío, que esa palabra, Dios mío, que tú tienes para nosotros, va a ser de edificación para cada una de nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que seas tú mismo hablando, Señor, a tu pueblo, y que aún, Dios mío, sea de bendición, Padre, para aquellos amigos que también están escuchando. Amén. Amigo, joven, adulto, dama, invito que haga una pausa en los quehaceres que está usted realizando y sea ahora el tiempo de escuchar la voz del Señor. Y para ello yo dejo a mi hermano Néstor Tomalá con el tema: cuando el pecado llega a nuestras vidas. Escuchemos este mensaje. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Quiero agradecer a Dios por esta nueva oportunidad que nos ha dado para poder aprender y estudiar su bendita palabra. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico sobre los reyes de Israel. Este es nuestro tercer miércoles desde que empezamos este estudio bíblico. Cuando iniciamos vimos cómo el pueblo de Israel pedía un rey. Y dijimos que como Dios es un caballero, les dio un rey. Al primer rey de Israel, al rey Saúl. ¿Sí? Un pueblo que no quería ser gobernado por Dios, y le piden un rey, y Dios, en la voluntad de ellos, por elección de ellos, escogen al rey Saúl. El segundo miércoles estudiamos cómo llegó el segundo rey de Israel, el segundo gran rey de Israel, el rey David. Y estudiamos un hombre conforme al corazón de Dios, porque la palabra manifiesta que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a continuar con este estudio bíblico de los reyes de Israel. Y en esta semana vamos a seguir estudiando y observaremos la vida del rey David, uno de los capítulos más tristes de su vida, la caída y el pecado de David. Y quiero invitarlos a que vaya a la palabra de Dios y que lea en el capítulo 12, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en los versículos de 9 al 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, en los versículos de 9 al 12. Y doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Bendito y amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Dios mío, Señor. Que el día de hoy sea tu Santo Espíritu guiándonos, Dios mío, a toda verdad, Padre amado, Señor, que nos bendiga en este camino, en este estudio bíblico de tu palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. David fue un hombre célebre y fue el rey más grande de Israel. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia lo describe como el dulce cantor de Israel. Un hombre que meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. Que componía salmos. Y todas sus alabanzas eran dedicadas a Dios. David fue un ser humano de carne y hueso. Y estaba propenso en caer en el pecado. Descuidó su relación con Dios y el pecado llegó a su vida. ¿Cómo llegó el pecado en la vida del rey David? Si nosotros leemos el contexto del segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, me gustaría dar lectura al primer versículo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Me gustaría que usted lea detenidamente este versículo y note dónde empezó el problema de David. La última parte de este versículo dice que David se quedó en casa. ¿No? El capítulo 11 registra el trágico pecado y la caída de David. Y la mejor forma de poder interpretar la palabra de Dios es haciendo una lectura atenta de la Escritura y comenzarle a hacer diferentes preguntas al texto bíblico. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué? Y vamos a hacer estas preguntas y vamos a ver. ¿Qué hacía David en casa? ¿Por qué se quedó en Jerusalén? ¿Cómo así se quedó David en casa si era el primero que tenía que conducir a su ejército a la batalla? Posiblemente David ya se había acostumbrado a la vida cómoda. ¿No ve que ya él era el rey? Estaba acostumbrado a ropas de sedas, a la mejor comida. Ya no dormía en tiendas, ahora dormía en una casa de lujo, en un castillo. Y esa vida cómoda y de lujo como rey le produjo una confianza en sí mismo y falta de sobriedad. Alrededor de ese tiempo dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. A veces, esa comodidad también aleja al cristiano de la casa de Dios. Mejor me quedo en casa. Ante una necesidad, generalmente las personas buscan ir a la iglesia. Buscan un asesor, un líder, a un pastor.
y le piden oración para que Dios les provea un carrito. Comienzan que ese carrito va a ser para el Señor. Cuando llega la bendición, no vemos ni al hermano ni al carrito. Pastor, óreme que me compré una casa. Dios le da esa casa, se acostumbró tanto a esa casa que deja de ir a la iglesia. Estoy orando por un negocio. Se puso el negocio y ahora le dedica tanto tiempo a ese negocio que tampoco puede ir a la iglesia. Me compré un televisor de 52 pulgadas. Ahora ahí pongo el canal cristiano y prefiero ver una telenovela justificando así sea de Jesús, o pongo una prédica y tampoco voy a la casa de Dios. Algunos ya han perdido hasta la vergüenza, ¿sí? Y a la hora del culto algunos se pasean ahí hasta con sus perritos paseando. ¿Cómo comienza el trágico pecado de David que marcaría su vida y la historia de Israel? Y la primera lección que vamos a aprender el día de hoy es que el pecado llega a nuestras vidas cuando existe una mente desocupada y ociosa. Hay un conocido refrán que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Yo quiero que usted lea detenidamente lo que dice el versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Note lo que dice este versículo. Es muy interesante. Dice. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. O sea que David, mientras sus hombres estaban en guerra, él se levantó, dice la Biblia, al caer la tarde. Sería entre las 2, 3, 4, 5 de la tarde. ¿Qué significa eso? Eso significa ser ocioso. Muchas personas tienen ese hábito, jóvenes especialmente, y padres que solapan, que duerman hasta el mediodía y no buscan un oficio. La ociosidad lleva a todos los vicios, en especial a la mentira, a los pleitos, a la fornicación, al adulterio, a los chismes. El apóstol Pablo mismo lo aconsejó a Timoteo y le escribe en el capítulo 5, en el versículo 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Así que hermanos y hermanas, a buscar un oficio. Una persona que ama a Dios busca siempre servir. Eso lo vimos la semana pasada. No es un espectador o un oyente. Busca servir en la obra de Dios. El estar ocioso lo llevó a estar paseando sobre el tejado de la casa real. Y ahí fue que vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, así lo describe el texto bíblico. Y no solo que la vio, sino que mandó a preguntar por ella. La mandó a ver y durmió con ella. Comete adulterio. La mujer queda embarazada y para ocultar su pecado manda a matar a su esposo, que era uno de sus valientes, y luego se casa con ella. La segunda lección que vamos a aprender el día de hoy es que el pecado llega a nuestras vidas por despreciar la palabra de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, en los versículos del 9 al 12, le voy a dar lectura a la palabra de Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?
a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Es interesante observar aquí en el versículo 9, y quiero que usted note algo, que lo primero que le dice el profeta Natán es: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? No lo reprocha primero por el adulterio, no le reprocha por el asesinato o por el engaño, sino por despreciar la palabra de Dios. Menospreciar en hebreo significa basar, que significa tratar despectivamente, significa burlarse, significa no hacer caso. Menospreciar la palabra de Dios, esa es la causa por qué David llegó a ser un adúltero y un asesino. Es decir, cualquier pecado que comete el hombre es por menospreciar la palabra de Dios. El día de hoy, lamentablemente, muchas iglesias están menospreciando la palabra de Dios con nuevas doctrinas y con palabras de hombres. Se están olvidando de la senda antigua, se están olvidando del verdadero fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo. Han surgido nuevos seminarios, cursos virtuales, universidades cristianas, donde se están preparando nuevos líderes, y eso está bien, está correcto. Nosotros ya hablamos la semana pasada y expresé que al que Dios llama, Dios prepara. Hasta ahí, de acuerdo. Pero cuidado con ciertas enseñanzas de hombres, donde se dice que el ayuno, la oración, la santidad ya no están vigentes. Poco a poco el pecado está entrando a las iglesias. Algunos, por querer ser sabios, se hicieron necios. Así dice la palabra de Dios. Mucho cuidado con algunos creyentes que menosprecian la palabra de Dios. Creen que es una sugerencia, que si quiero lo obedezco o si no, no lo obedezco. No le dan el verdadero valor que tiene la palabra de Dios. Cuando una persona menosprecia la palabra de Dios, el pecado va a llegar a su vida. ¿Estoy menospreciando la palabra de Dios? Hágase esta pregunta. Si usted no está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, si usted no está haciendo su voluntad, usted está menospreciando la palabra de Dios. El día de hoy ya no hay ninguna diferencia entre un cristiano y alguien que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador. Ahora utilizan el mismo corte de cabello, algunos jóvenes la misma forma de vestirse, otros inclusive hasta con arete están entrando a las iglesias, utilizan un vocabulario inadecuado, irrespetan a los líderes, etc. Eso es menospreciar la palabra de Dios, es rechazarla y no obedecerla. Todo pecado siempre empieza por el desprecio de la palabra de Dios. Y Dios se refiere a David como un hombre conforme a su corazón, pero esa descripción se basa en las decisiones que David había tomado mientras seguía los mandamientos y los estatutos de Dios.
mientras obedecía su palabra, hacía su voluntad, la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. David conocía la palabra de Dios. Según en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, en los versículos 18 al 20, todo rey que llegara al poder debía de escribir, transcribir con su propio puño y letra los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, que cuando David asumió el reinado, él tuvo que haber escrito el libro de Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Exactamente en el libro de Éxodo, en el versículo, en los capítulos del 20, del 1 al 17, están los 10 mandamientos. David, a lo que transcribió ese libro, tiene que haber conocido de la palabra de Dios. David tenía conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo, tomó decisiones contrarias y menospreció la palabra de Dios. Una decisión aparentemente insignificante, como la de quedarse en casa, en lugar de ir a la batalla, lo llevó a cometer los siguientes pecados. Primero, lo llevó a codiciar a la mujer de su vecino. Ya leímos en el capítulo 11, en el versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Segundo, lo condujo al adulterio. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con él. El tercer pecado que cometió David lo condujo al asesinato. 1 Samuel capítulo 11, en el versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. David decidió desobedecer 3 de los mandamientos, 3 de los mandamientos que estaban escritos en la ley de Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio y no matarás. Y la Biblia dice que lo que hizo David fue desagradable a los ojos de Dios. Mi querido hermano, ¿está tomando en cuenta la palabra de Dios para tomar alguna decisión? ¿O se está dejando llevar por sus propios deseos, por su propia voluntad? El desobedecer la palabra de Dios trae sus consecuencias. La tercera lección que vamos a aprender en esta noche es que cuando el pecado llega a nuestras vidas, trae sus consecuencias. David utilizó una buena estrategia, diría yo. Una estrategia perfecta para ocultar su pecado. Cometió adulterio y luego que Betsabé salió embarazada, mandó a matar a su esposo y se casó con ella para ocultar su pecado. Un plan perfecto, diría yo. Aparentemente nadie lo vio, pero se olvidó de que allá en el cielo hay un Dios que todo lo ve. En el libro de Números, en el capítulo 32, en el versículo 23, dice la palabra de Dios: mas si así no lo hacéis,
He aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esta porción bíblica es una ley espiritual y las consecuencias del pecado nos alcanzan tarde o temprano. Dios perdona nuestros pecados, sí, pero todo pecado trae sus consecuencias, eso es inevitable. Tarde o temprano, Dios pronunció su juicio sobre David. No solo sobre David, sino también sobre su familia, sobre su reino, que se cumplirá con violencia, con rivalidad y homicidio. Esas consecuencias lo siguieron alrededor de toda su vida, aproximadamente 25 años. Las consecuencias del pecado de David fueron terribles. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en los versículos 10 al 12, dice la palabra de Dios, del 10 al 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David tuvo que sufrir consecuencias terribles, como la muerte del primer hijo que tuvo con Betsabé. Experimentó atrocidades de sus propios hijos, como la violación de su hija por parte de su propio hermano Amnón. Tuvo que sufrir cosas terribles. Su propio hijo Absalón se levantó contra él para tomar su reino. No solo eso, que su propio hijo Absalón violó a todas sus mujeres. Tuvo que sufrir el propio desprecio de su pueblo. Tuvo que sufrir la muerte de Absalón, su hijo, por parte de su mismo ejército. Un dolor muy grande para David. David no pensó que al cometer ese adulterio, ese asesinato, traería sus consecuencias. El día de hoy las personas no meditan en el daño que causa el pecado. Un psicólogo hizo la comparación que el dolor de una traición por parte de su pareja es como un luto. Es el mismo dolor que siente una persona cuando fallece su pareja. Es interesante para meditar en eso. Cuando el pecado llega a nuestras vidas, va a traer consecuencias terribles que van a afectar en especial a su familia. Y generalmente los que pagan las consecuencias son los hijos. Según Levítico, en el capítulo 24, en el versículo 17, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Era una ley. David debía morir por haber cometido adulterio y homicidio. Eso decía la ley. Sin embargo, Dios le dijo, no morirás.
Dios a David después lo restaura. Y eso lo vamos a ver la próxima semana con el tema la gracia de Dios en la vida del creyente. Quiero concluir, mis queridos hermanos y amigos, repitiendo lo que hemos aprendido el día de hoy, estudiando el pecado del rey David, con el tema cuando el pecado llega a nuestras vidas. Y la primera lección que aprendimos fue que el pecado llega a nuestras vidas cuando existe una mente desocupada, una mente ociosa. ¿Sí? Y pronunciamos esa frase conocida que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. La segunda lección que aprendimos fue que el pecado llega a nuestras vidas cuando menospreciamos la palabra de Dios. Y observamos que menospreciar significa no obedecer. Y observamos los pecados que cometió el rey David por menospreciar su palabra. Y la tercera lección que aprendimos fue que cuando el pecado llega a nuestras vidas, trae sus consecuencias. Y consecuencias terribles. Mis queridos hermanos y amigos, les animo primero a no tener su mente desocupada, sino que dedique su tiempo a meditar y a obedecer la palabra de Dios. Que no menosprecie su palabra, que cuando llegue el pecado a su vida, piense en las consecuencias que le va a traer ese pecado a usted y a su familia. Tu pecado, igual que a David, tiene la capacidad de destruirte. No solo a ti, sino a tu esposa, a tus hijos, a los que te rodean. Tú eres la única persona que tiene la decisión. Eres el único responsable de la actitud que vais a tener hacia ese pecado. Sigue sus mandamientos y recibe bendición tras bendición por parte de Dios. Que Dios te ayude, que cuando llegue el pecado a tu vida, te ayude a tomar las decisiones correctas conforme a su palabra. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté en la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones y muchas gracias, mi hermano. Mis amigos y hermanos de Igracore, hemos llegado al final de este tiempo y seguro estoy que la palabra que el Señor ha dado en esta noche ha sido de edificación para cada uno de nosotros. Yo invito a que por favor usted le dé like a nuestra página Igracore Guayaquil y que también la pueda compartir con cada uno de sus amigos, porque ellos también necesitan ser edificados de la palabra del Señor. Y invito a que no se pierda el próximo miércoles con la enseñanza La gracia del Señor en la vida del creyente. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan una linda noche.